El culatazo me sacudió hasta los huesos, pero no me arrancó la sonrisa. Suegro, firme los papeles. Ya rugió Esteban, el marido de mi hija. Su voz olía a mezcal barato y soberbia. Me llamo Daniel Montoya, 60 años, inspector de puentes jubilado en Guadalajara. Aunque ya no trabajo todavía, distingo una grieta caprichosa en el concreto desde 20 metros de distancia. Y resulta que también sé reconocer un alma podrida de cerca. Y Esteban, con sus botas de piel de avestruz y su traje ajustado como disfraz de narco junior, me lo confirmó esa noche. Los papeles cayeron al suelo de mosaico en la sala de la casa que mi madre me dejó. Entre ellos, como un pájaro herido, reposaba la escritura de la propiedad. Esteban la señaló con la pistola en mano. Firme don Daniel. No se haga el digno. Firme la cesión. Sentí la sangre tibia escurriendo por mi ceja, el hombro ardiendo donde me golpeó. Pero elegí no regalarle mi miedo, así que sonreí. Apenas una mueca insolente. Mi hija Rebeca, de pie junto al viejo altar familiar con la Virgen de Guadalupe, apartó la vista. Llevaba el maquillaje corrido y un anillo de brillantes que parecía más grande que su mano. «Es por nosotros, papá», murmuró como repitiendo un guión ensayado. «Usted ya no puede con el mantenimiento. Esteban puede remodelar, conseguir inversionistas. Vamos a compartirle algo de las ganancias. Compartirme como si yo fuera res resbaladiza en un rastro. Mi hermana Lupita me lo había advertido. Ese hombre no se casó con tu hija, se casó con la casa. Ella no fue invitada esa noche. Esteban lo llamó una firma familiar. Incluso trajo a un supuesto notario que jamás apareció. En cambio enseñó un sello que olía a trampa. Esteban dejó el arma sobre la mesa de madera de mezquite, con tinta o con sangre viejo. Usted decide. Mi hombro latía de dolor, pero yo mantuve la sonrisa, porque un puente solo colapsa cuando se descubre la última grieta escondida, y yo estaba a punto de exhibirla de él. La casa respiraba recuerdos, los ramos de romero que mi madre colgaba en las vigas, las botas de mi padre alineadas junto a la puerta, las carcajadas de Lupita en los cumpleaños. Yo mismo reconstruí esas paredes tras un temporal. No iba a entregarlas a un gallito de redes sociales. Durante meses Esteban había rondado como sopilote, se burlaba de mi pobreza sentimental, presumía su camioneta arrendada, despreciaba que yo llevara tamales caseros a las reuniones vecinales. Me llamaba anticuado como si fuera enfermedad. Rebeca lo miraba como si todo eso fuera oro. Yo observaba, yo escuchaba y sobre todo yo planeaba. Esteban empujó los papeles contra mi pecho. Firme a nombre del Fideicomiso Desarrollo Hale. Mañana temprano vienen los inversionistas. Sonrió a Rebeca. Y amor, en cuanto firme tu papá subes la noticia a Instagram. #legado. Rebeca tembló. Su celular ya estaba grabando en vivo brillante testigo negro apuntado hacia mí. Llevaba semanas suavizándome con mensajes sobre progreso audios, sobre dejar atrás el pasado, y comentarios envenenados, sobre mi orgullo obrero. Ella quería que escapar de su infancia, con un solo video de remodelación. Papá dijo, con formalidad fría, «No haga esto, feo». «Yo no hago la fealdad», le respondí quedo. «Yo la revelo». Esteban me tomó del mentón obligándome a verlo. «Firme. O le juro que... o me va a mostrar qué clase de hombre es», susurré. Ya lo vi. Sus ojos ardieron. Su mano se acercó de nuevo a la pistola. Y entonces entendí que la verdadera grieta estaba a punto de abrirse. El filo metálico de la pistola volvió a rozarme la sien. La sala olía a humo viejo del fogón y a mezcal derramado. Afuera los grillos cantaban como si no pasara nada. Adentro todo pendía de un silencio tenso. «Míralo, Rebeca», escupió Esteban, los ojos inyectados. El mártir de barrio, el obrero jubilado. Tiene 60, está solo y arruinado. ¿Y todavía se cree dueño de algo? Me empujó la frente con el cañón. Actué agradecido, don Daniel. Este cascarón lo voy a volver famoso. Terraza con bar, luces de neón, un mural con la cara de su madrecita. Branding papá. Algo más oscuro que la rabia me recorrió. Mi madre había abierto esa cocina para medio vecindario pozole, en las fiestas patrias champurrado en las posadas tortillas calientitas, para quien tuviera hambre. Y Esteban la reducía a equity de marca. Rebeca soltó una risita quebrada más por nervios que por convicción. «Papá, no sea dramático. Esteban sabe lo que hace». «De eso no tengo duda», le contesté sereno. El clic del martillo al ser jalado retumbó en la sala. Mi sonrisa se afiló. «Oiga, Esteban», le dije despacio, «salude a sus inversionistas».
Él volteó instinto puro hacia el aparador donde mi madre guardaba sus santos y un gallito de barro de Tonalá. Entre San Miguel Arcángel y la Virgencita, una lucecita roja parpadeaba. Una cámara diminuta. ¿Qué es eso?, gimió Rebeca bajando el celular. Al Consejo de Preservación le gusta la transparencia, respondí. Y a los bancos también, y a la policía ni se diga. Esteban lanzó la pistola sobre la mesa y corrió a abrir el aparador. Encontró otra lucecita roja encendida en la viga del techo, y otra más brillando junto al crucifijo. La casa lo observaba como un enjambre de ojos. «¿Me está grabando, viejo?» Su voz se quebró. «Cuidadito», le advertí. «Ese gallito de barro es vintage». Entonces, desesperado, volvió a apuntarme y apretó el gatillo. El estruendo sacudió la sala. El humo salió disparado, pero nada atravesó el aire. Ninguna bala. Solo un rugido vacío. Esteban palideció. Jaló de nuevo. Otra explosión muda a otro disparo sin proyectil. Lo miré fijo. Cambié las balas por cartuchos de práctica. Lo noté el domingo cuando presumió su pistolita de tobillo a mi vecino adolescente. Se cree táctico, pero no sabe ni caminar con esa funda. Él se quedó helado como si el suelo se hubiera abierto bajo sus botas. Me tendió una trampa. No le corregí dejando que por fin la sonrisa me llegara a los ojos. Le puse un espejo limpio. El silencio se quebró con un estruendo nuevo, la puerta principal reventando. Y entonces entró Lupita, mi hermana, con el celular levantado y la mirada de tormenta. Detrás de ella, don Méndez Sargento, retirado del barrio, seguido por 2 oficiales de la policía municipal. El aire cambió. El gallo se quedó sin canto. «Manos arriba», ordenó Méndez. Esteban obedeció, pero no cerró la boca. «Esto es un pleito familiar oficial. No pasó nada, ni disparos reales». Lupita lo fulminó con la mirada. «Las cámaras te grabaron amenazando, usurpando a un notario y queriendo robar la casa de mi madre. La policía ya escuchó los clics de tus balitas falsas. Así que sonríe, influencer». Rebeca, atrapada, dio un paso hacia mí y otro hacia Esteban sin decidir a qué sombra aferrarse. «Papá, podemos arreglarlo. Diles que fue malentendido, que Esteban estaba bajo presión». «Presión muestra el carácter», le contesté bajito. Los oficiales esposaron a Tiana Esteban, recogieron el arma y el sello falso y lo condujeron hacia la calle. Afuera, las vecinas ya se habían asomado con chanclas y rebozos, murmurando como en procesión. Alguien aplaudió seco y otro se unió. Pronto el barrio entero marcaba un ritmo lento y firme como lluvia que anuncia limpieza. Yo sentí que la grieta final acababa de revelarse, y lo que vendría apenas comenzaba. El barrio entero parecía haber despertado con el escándalo. Luces encendidas en las ventanas, vecinos de brazos cruzados, asomados a las rejas, murmullos en corrillo. Algunos hasta sacaron sillas como si esperaran una función en la plaza, y en cierto modo lo era el derrumbe público del empresario que quería disfrazar de bar el recuerdo de mi madre. Esteban forcejeaba inútilmente contra las esposas, todavía con la lengua suelta. «No saben con quién se meten. Tengo inversionistas esperando esto, me lo van a pagar». Uno de los oficiales lo empujó al carro patrulla. Lupita, con los ojos chispeantes, se giró hacia mí. «Te dije, Dani. Ese cuate no amaba a Rebeca, amaba la escritura de la casa». Yo asentí cansado. Mi hombro dolía como si me lo hubiera atravesado un clavo, pero más dolía ver a mi hija parada en medio de la calle, deshecha entre el maquillaje corrido y las dudas. «Papá», murmuró, apenas audible. «No lo digas, mija», le corté. «Hoy ya vimos suficiente». La patrulla arrancó tragándose los gritos de Esteban. El murmullo del vecindario se transformó en aplausos tímidos. No era celebración, era alivio. Como cuando por fin cede el calor después de semanas sin lluvia. Don Méndez me palmeó el brazo sano. «Bien jugado, Montoya. Bien jugado». Yo solo pude sonreír leve. Sabía que lo más duro no era aguantar un culatazo ni resistir la amenaza de una pistola vacía. Lo verdaderamente difícil estaba por venir a enfrentar la resaca familiar. Rebeca seguía allí con el celular apagado en la mano, como si no supiera qué hacer sin la cámara grabando. Dio 2 pasos hacia mí y los detuvo. «Papá, yo solo quería que saliéramos adelante». Lupita se cruzó de brazos lista para soltar metralla verbal, pero la detuve con un gesto. «Mija, adelante no se consigue pisando atrás lo que nos sostiene». Ella bajó la mirada. En su dedo el anillo, de brillantes, seguía brillando, insolente símbolo de la jaula que había aceptado. Esa noche nadie durmió.
Los oficiales se quedaron un rato más recogiendo pruebas, tomando fotos, asegurando las cámaras que yo mismo había instalado semanas antes, con ayuda de un vecino ingeniero. ¿Desde cuándo planeaba esto?, preguntó Méndez curioso. Desde que lo escuché burlarse de mis tamales en la junta de colonos, contesté. Se rió aunque sabía que no era chiste. A veces lo más pequeño revela al que viene con colmillos escondidos. Cuando al fin se fueron todos, quedamos Lupita, yo y el eco de la casa. Rebeca se había marchado en silencio sin mirar atrás. Lupita me sirvió un tequila directo en un vaso de vidrio con flores de esos de la abuela. Por la casa brindó. Por los que la defienden, añadí yo. Chocamos los vasos. El líquido ardió en la garganta, pero calentó el alma. Al amanecer la calle estaba limpia como si la tormenta hubiera sido un mal sueño. Solo el hombro amoratado y la ceja partida me recordaban la violencia de la noche. Me senté en el portal con café de olla y pan dulce mientras los primeros vecinos pasaban rumbo al trabajo. Algunos levantaron la mano en saludo, otros se acercaron a darme palmadas en la espalda. Bien hecho, don Daniel. Así se cuida la herencia. Su mamá estaría orgullosa. Yo agradecía con la mirada. En México la voz de la comunidad pesa tanto como una sentencia. Y yo sabía que esa voz, a diferencia de Esteban, nunca se alquila. El sol se asomaba entre los cables y los jacarandas pintando de morado las banquetas. Respiré hondo. La batalla legal apenas iba a comenzar, pero la moral ya la habíamos ganado. Porque a veces lo más importante no es la casa misma, sino el eco que guarda la risa de un padre, el consejo de una hermana, la mirada de un barrio que sabe quién eres de verdad. Y esa mañana más que nunca comprendí que la grieta de Esteban ya no tenía remedio. El escándalo de aquella noche no tardó en correrse como pólvora por todo el barrio y más allá. En la tiendita de la esquina, en la panadería, hasta en la misa de 7, todos murmuraban la misma pregunta. ¿Cómo se atrevió ese tal Esteban a querer quitarle la casa a don Daniel? Yo mientras tanto lidiaba con el silencio pesado que había dejado Rebeca. No volvió al día siguiente ni llamó. Solo recibí un mensaje breve como escrito a medias. Papá, lo siento, hablemos luego. Nada más. Y en esas pocas palabras se asomaba el torbellino de vergüenza y dudas que ella cargaba. Lupita, en cambio, estaba más activa que nunca. Dani dijo una mañana entrando con una charola de conchas recién horneadas: no podemos dejar que ese infeliz se salga con la suya. Lo van a querer pintar como malentendido familiar. Tú tienes que plantarte firme. Ya lo sé, Lupe, respondí soplando el café de olla. Pero también es mi hija. Tu hija tendrá que escoger de qué lado está, y no puede seguir jugando a ser cómplice. Sus palabras me dolieron más que el hombro amoratado. Tenía razón, pero una parte de mí todavía quería creer que Rebeca podía despertar que la sangre llama, aunque el brillo de los lujos la encandile. Los días siguientes estuvieron llenos de visitas inesperadas. Vecinos que venían a dejar guisados, tortillas hechas a mano, hasta flores para la Virgen del altar. Cada uno repetía lo mismo. No está solo don Daniel. Esa casa es de todos. Y yo entendía que la defensa de la herencia no era solo mía. La comunidad entera se sentía atacada. Una tarde, mientras arreglaba la puerta astillada por la entrada de la policía, se acercó don Ramón, un albañil viejo, que había trabajado conmigo en reparaciones del puente del barrio hacía décadas. Montoya, ¿te acuerdas cuando levantamos el muro después del deslave? ¿Cómo olvidarlo? Casi nos carga la corriente. Pues ahora es igual. Solo que el río no es agua, es gente que se cree dueño de todo. Y tú, otra vez tienes que ser el pilar. Lo abracé agradecido. Palabras así son las que sostienen a un hombre cuando el cansancio amenaza con doblarlo. La noticia de la detención de Esteban salió en los periódicos locales y hasta en un noticiero de televisión. Lo pintaron como empresario inmobiliario, acusado de fraude y amenazas. En las redes sociales algunos lo defendían, pero la mayoría se burlaba el magnate de balas de Salva. Yo observaba todo con calma. Sabía que la verdadera guerra sería en los tribunales y en la relación con mi hija. Lo demás eran ecos. Una noche, al cerrar las ventanas, encontré un sobre bajo la puerta. Lo abrí. Con desconfianza. Era una carta de Rebeca. Papá, sé que lo que pasó estuvo mal. Esteban me convenció, me hizo creer que era por nuestro futuro. Yo también me dejé llevar. No me odies. Dame tiempo. La leí 3 veces. Guardé silencio. No respondí enseguida, porque las heridas frescas no se curan con palabras al vapor. El barrio seguía murmurando, pero yo solo pensaba en 2 cosas: proteger legalmente la casa de cualquier maniobra que Esteban intentara desde fuera. Recuperar,
si aún era posible el lazo con Rebeca. La primera era cuestión de abogados, papeles, sellos y firmas. La segunda era cuestión del corazón, y ese terreno es más frágil que cualquier puente que yo haya inspeccionado. Esa noche, mirando la foto vieja de mi madre en la cocina, sus palabras parecieron susurrarme: «Hijo, los ladrillos se reconstruyen, pero la familia, esa hay que sostenerla aunque se agriete». Suspiré. La batalla apenas comenzaba, y la siguiente movida, intuía, no vendría de Esteban, sino de mi propia hija. El lunes amaneció con un aire espeso de esos que anuncian tormenta, aunque el cielo esté despejado. Apenas estaba barriendo la banqueta cuando vi a lo lejos un coche blanco detenerse frente a la casa. Rebeca bajó. Sin maquillaje, con una sudadera amplia, parecía otra. Ya no era la esposa engalanada de un empresario, sino la muchacha que correteaba por esta misma calle con una paleta de tamarindo en la mano. «Papá, podemos hablar», dijo insegura. Me hice a un lado y le señalé la banca de hierro del portal. Se sentó con las manos entrelazadas, los dedos jugueteando con el anillo que todavía llevaba. «Sé que lo que pasó fue imperdonable», empezó con voz entrecortada. «Esteban me hizo creer que era nuestra oportunidad. Yo quería salir de deudas, tener algo propio, sentirme importante». La miré largo rato antes de contestar. «Mija, la importancia no se compra con escrituras ni con seguidores en internet. Se gana con respeto». Ella te agachó la cabeza. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Él decía que yo nunca iba a ser más que la hija de un inspector jubilado, que contigo me iba a estancar. Y yo le creí. Cada palabra era un puñal, pero no hacia mí, sino hacia ella misma. El veneno de Esteban había calado hondo. «Rebeca», le dije bajando la voz, «tu madre y yo te enseñamos que lo que uno vale no lo decide nadie más. Ni un marido, ni un jefe, ni un contrato. Y mucho menos alguien que te obliga a traicionar tus raíces». Ella sollozó tapándose la cara. Lupita salió de la cocina con una charola de café de olla y pan. La escena la tensó, pero supo contenerse. «Siéntese, sobrina. Llore aquí donde se limpia el alma», dijo, con voz firme. Rebeca aceptó el café. Dio un sorbo y suspiró como si el aroma de canela le devolviera un pedazo de infancia. «Papá, ¿usted me va a perdonar?» Me quedé callado un instante. El perdón no es moneda que se dé a cambio de nada, pensé, pero tampoco se niega cuando la sangre lo pide. «Te voy a perdonar, mija, pero con condiciones». La miré a los ojos. «Aquí no entras con cámaras ni con Esteban, ni con cuentos de inversionistas. En esta casa se viene a compartir, no a vender. ¿Entendido?». Ella asintió temblando. Un silencio pesado nos envolvió. Afuera un vendedor de elotes pregonaba con su claxon recordándonos que la vida seguía. «Papá», Rebeca volvió a hablar, «Esteban no va a quedarse quieto. Él dice que tiene abogados, que va a embarrarte en los tribunales, que va a demostrar que eres un viejo terco y violento». Me incliné hacia atrás respirando hondo. Lo esperaba. Un hombre como él no sabe rendirse, solo sabe aparentar poder. «Que lo intente», dije con calma. «Los papeles, las grabaciones, el barrio, todo está de nuestro lado». Lupita sonrió de medio lado. «Y que no se olvide, aquí en México lo peor que puedes tener en contra es a la comunidad. Y la tuya ya lo juzgó». Rebeca miró a su tía, luego a mí. «Yo no sé de qué lado ponerme». «¿No es de qué lado, hija?», le respondí apretando su mano. «Es del lado correcto». Cuando se fue el sol, ya se ocultaba tras los tejados. La casa volvió a quedar en silencio, pero un silencio distinto, menos hostil. Había una grieta entre nosotros, sí, pero también un puente posible. Esa noche me dormí con una certeza: Esteban iba a contraatacar, y lo haría con todo el cinismo que lo caracterizaba. Pero ahora yo no estaba solo. Tenía a Lupita, tenía al barrio, y quizá poco a poco volvería a tener a mi hija. Lo que no sabía era la forma en que Esteban pensaba devolver el golpe. Y esa, me temía, sería la prueba más dura. La primera andanada de Esteban no tardó en llegar. 3 días después de la visita de Rebeca, un citatorio del juzgado apareció bajo la puerta: demanda por violencia intrafamiliar y coacción. Lupita lo leyó en voz alta, indignada. ¡Qué descaro! Ahora resulta que tú, el que casi pierde el hombro, eres el agresor. Yo respiré hondo. Lo había previsto. Esteban era demasiado soberbio para aceptar su derrota sin embarrar a todos en el lodo. Eso es lo suyo, Lupe, ensuciar para que nadie distinga quién es quién. Ella golpeó la mesa con la palma. Pues no lo vamos a dejar. Ese mismo día me reuní con un viejo amigo, el licenciado Herrera, abogado del barrio, experto en pleitos de tierras y herencias. Nos encontramos en una fonda cerca del mercado San Juan de Dios
entre el bullicio de vendedores de birria y el olor a tortillas recién hechas. Daniel me dijo: Herrera, ajustándose los lentes, tu caso es sólido. Están las grabaciones, los testigos, el arma. Pero ojo, Esteban tiene dinero para alargar el juicio y puede que intente comprar voluntades. Lo sé. ¿Qué me recomiendas? Primero, registrar la casa formalmente en el catálogo de patrimonio histórico. Con eso, no podrá tocar ni una viga sin permiso del INAH. Segundo, preparar a la comunidad como testigos. Tercero, mantenerte firme, aunque intenten pintarte como un viejo rencoroso. Asentí. Había inspeccionado puentes en temporada de tormentas. Sabía lo que significaba resistir la presión. Mientras tanto, Rebeca me mandaba mensajes contradictorios, uno lleno de disculpas, otro justificándote, Esteban, otro pidiéndome paciencia. Se notaba atrapada, y aunque me dolía, decidí no presionarla. El tiempo diría si elegía la lealtad a su esposo o la raíz que la había visto nacer. Una tarde, mientras barría el patio, escuché a dos vecinas conversando cerca de la reja. Dicen que Esteban anda contratando gente para hablar mal de don Daniel, que si es un borracho, que si golpeaba a la esposa. Mentira, si todos lo conocemos. Ese hombre es de manos limpias. Me quedé quieto con la escoba en la mano. Así funcionaba la estrategia de Esteban: sembrar duda, torcer la narrativa. Pero en México hay algo más fuerte que la calumnia a la memoria del vecindario. Y esa memoria estaba de mi lado. Esa noche Lupita organizó una reunión en el zaguán. Vinieron vecinos de todas las edades: el carpintero, la señora de la papelería, los muchachos del equipo de fútbol callejero. Trajeron sillas, refrescos, hasta una guitarra. «Estamos contigo, don Dani», dijo uno de los jóvenes. «Ese tipo quiso humillarnos a todos. Y si hay que declarar, declaramos», añadió la señora de la tienda. Los miré a todos con los ojos húmedos. «Gracias. Pero no es solo por mí. Esta casa es parte del barrio y si la defendemos juntos, ningún especulador podrá arrancarnos nuestra historia». Un aplauso cerró mis palabras. El eco de las palmas rebotó en las paredes como una promesa. Ya de madrugada, al quedarnos solos, Lupita me miró seria. «Dani, ¿y si Esteban logra jalar a Rebeca de su lado?», tragué saliva. Esa era la pregunta que me quitaba el sueño. Entonces tendré que resistir doble, por la casa y por ella. Miré hacia el altar donde la Virgen parecía observarnos. Le pedí en silencio la fuerza de aguantar lo que se venía, porque la tormenta apenas estaba empezando. El día de la primera audiencia amaneció gris, como si el cielo mismo presintiera la podredumbre que se iba a ventilar. Lupita insistió en acompañarme con su rebozo azul y una carpeta bajo el brazo, repleta de copias certificadas, fotografías y declaraciones vecinales. «No te me achiques, Dani», me advirtió en el camión rumbo al centro. «Allá van a querer pintarte como ogro, pero tú eres el que sostuvo este barrio cuando las tormentas tumbaban techos. No se te olvide». El juzgado estaba lleno de pasillos húmedos y rostros cansados. Afuera, vendedores de tortas de tamal ofrecían desayuno a los que llegaban nerviosos. Yo apenas probé un sorbo de café en vaso de unicel. La boca se me había secado. En la sala Esteban se presentó impecable traje de diseñador, corbata roja y esa sonrisa pulida que siempre me pareció más máscara que gesto. A su lado, un abogado de acento fresa acomodaba papeles como si fueran fichas de dominó. Rebeca también estaba allí. Sentada detrás de ellos, evitaba mirarme. Mi corazón se apretó. El juez, un hombre de bigote ralo y lentes gruesos, abrió la sesión. Se acusa al señor Daniel Montoya de violencia intrafamiliar y amenazas con arma de fuego. Parte denunciante: Esteban Salgado. La mentira quedó flotando como mosca en leche. Lupita bufó, pero yo la detuve con la mano. El abogado de Esteban habló primero. Mi cliente fue víctima de un arranque violento por parte de su suegro, quien lo amenazó con un arma y se negó a entregar documentos que por derecho correspondían a la pareja joven. Yo casi solté una carcajada, pero me contuve. En la mesa del juez, la carpeta con nuestras pruebas esperaba su turno. Cuando me tocó declarar, me levanté con calma. Su señoría, jamás apunté un arma. Fue él quien me golpeó y me obligó a firmar la cesión de mi casa. Tengo grabaciones, testigos y hasta los cartuchos de fogueo que él mismo intentó disparar contra mí. El juez arqueó las cejas. ¿Grabaciones? Lupita se adelantó como gallina cuidando pollos. Aquí están, señor juez. Cámaras instaladas en la vivienda con sello de tiempo y todo. El magistrado ordenó reproducir un fragmento.
En la pantalla apareció Esteban sudoroso, apuntándome con la pistola, mientras su voz resonaba, ¿con tinta o con sangre viejo? Un murmullo recorrió la sala. Rebeca se tapó la cara con las manos. El abogado de Esteban intentó objetar, pero el juez lo calló con un gesto. Lo que veo aquí no es al señor Montoya agrediendo, sino defendiéndose. Esteban perdió el color. Entonces se levantó mi hija. Con voz temblorosa dijo: Yo estuve ahí, y es verdad lo que muestra el video. Mi esposo presionó a mi padre para firmar. Yo me equivoqué al apoyarlo. La sala quedó en silencio. Hasta el juez se acomodó en la silla sorprendido. Esa tarde salimos del juzgado con una medida cautelar. Esteban no podía acercarse a mí ni a la casa hasta que se resolviera el juicio de fondo. Era apenas un primer paso, pero se sentía como respiro después de semanas bajo el agua. «Te lo dije», murmuró Lupita apretándome el brazo. La verdad tarde o temprano rompe el disfraz. Yo asentí, aunque la mirada perdida de Rebeca me seguía taladrando. Había dado un paso hacia nosotros, sí, pero todavía estaba partida por dentro. Mientras caminábamos rumbo a la plaza, escuché las campanas de la iglesia marcando la hora. Sonaban como un recordatorio. La lucha no era solo legal, era espiritual, moral, comunitaria. Y apenas empezaba. Las siguientes semanas fueron un remolino. El barrio ya no hablaba de otra cosa. ¿Supiste lo de Esteban? ¿Viste el video? Qué vergüenza para Rebeca. Yo caminaba por la calle y sentía las miradas, unas solidarias, otras curiosas. En la fonda de Doña Meche, donde siempre desayuno huevos con chorizo, la gente se me acercaba a dar palmadas en la espalda. «Ánimo, don Dani, usted es ejemplo de dignidad», decía uno. «No deje que ese Junior le quite la casa, es de todos nosotros», añadía otro. Yo agradecía, pero por dentro me dolía que mi hija quedara exhibida junto con su marido. La vergüenza pública es dura carga en nuestra cultura, a veces más pesada que la justicia misma. Un viernes por la tarde Rebeca apareció en la puerta. Llevaba un rebozo gris sobre los hombros y los ojos hinchados. «¿Papá? ¿Puedo entrar?», la dejé pasar. Nos sentamos en la cocina, donde todavía olía a caldo de pollo que Lupita había preparado. «Esteban está furioso», empezó Rebeca. «Dice que lo traicioné al declarar en tu favor. Jura que se va a vengar, que va a inventar nuevas pruebas». La miré fijo. «Mija, ese hombre no entiende de honor. Para él todo es negocio. Tú ya lo viste». «Sí, papá», susurró. «Pero yo sigo casada con él». El silencio pesó como piedra. Yo apreté los labios. «Entonces tendrás que decidir si tu apellido pesa más que su anillo». Ella lloró. Lupita, que escuchaba desde la estufa, le ofreció un plato de sopa caliente. «Come, hija. Las decisiones se toman con la panza llena, no con el corazón vacío». Los rumores crecían que Esteban había perdido inversionistas, que lo habían corrido de un despacho inmobiliario, que lo veían rondando cantinas para ahogar su ego. Pero también decían que seguía moviendo hilos, buscando licencias falsas, prometiendo proyectos fantasmas. Una noche recibí una llamada anónima. Una voz masculina me advirtió: «Deje el asunto, don Montoya. Usted ya ganó su aplauso, no busque problemas». Colgué sin responder. Sabía que era él, y su amenaza sonaba hueca como los balazos de salva que me disparó. Mientras tanto, el barrio se organizaba. Los muchachos pintaron un mural en la barda lateral de la casa, la imagen de mi madre ofreciendo un plato de frijoles a unos niños rodeada de flores de cempasúchil. Abajo escribieron: «Herencia es comunidad, no mercancía». Cuando lo vi se me humedecieron los ojos. Ese mural era un escudo más fuerte que cualquier documento legal. Porque en México lo que se plasma en una pared del barrio se convierte en verdad colectiva. Pero no todo era resistencia. Una noche Rebeca regresó llorando. «Papá Esteban me gritó que si no retiro mi testimonio, va a difundir cosas de usted, chismes horribles. Dice que tiene videos editados para hacerle daño». Le puse la mano en el hombro. «Que lo intente. La mentira vuela rápido, pero la verdad siempre aterriza». Ella me abrazó como cuando era niña, y tenía miedo a las tormentas. Sentí que aún había esperanza, aunque la sombra de Esteban seguía cerniéndose sobre nosotros. Esa misma madrugada escuché un ruido afuera. Salí con la lámpara en mano. La puerta principal tenía pintadas en rojo letras torcidas: «Viejo traidor». Lupita apareció detrás de mí, indignada. Fue él. Claro que fue él. Yo respiré profundo. Sabía que la guerra de Esteban acababa de pasar a otra etapa, la de la intimidación directa. Miré las letras rojas brillando bajo la luz de la calle y pensé: un puente aguanta mientras tenga cimientos firmes. Y los míos estaban más sólidos que nunca.
El amanecer me encontró frente a la puerta todavía manchada con las pintas rojas. El barrio despertaba y uno a uno los vecinos se fueron acercando. Nadie preguntó nada, todos lo entendieron con solo ver. Doña Meche, la de la fonda, sacó un balde de agua con jabón. Los muchachos del equipo de fútbol trajeron cepillos. En minutos la comunidad estaba reunida fregando la puerta como si limpiara una herida colectiva. «No se preocupe, don Dani», me dijo un joven mientras tallaba. «Aquí nadie cree esas cosas. Ese fulano no sabe que cuando toca a uno toca a todos». Sentí un nudo en la garganta. No era solo mi lucha, ya era la de todos. Lupita, con el ceño fruncido, organizaba como general en campaña. «Tú más jabón, y ustedes cuiden que no vuelva ese desgraciado a rayar nada». Rebeca apareció entre la gente. Su mirada era mezcla de vergüenza y alivio al ver a los vecinos limpiando. Se acercó a mí bajito para que nadie oyera. «Papá, ya no puedo más». Esteban se volvió loco. Anoche me dijo que si no retiro mi testimonio se va a arreglar con un juez. «¿Y tú qué le contestaste?», pregunté, conteniendo la rabia. Que no susurró. Fue la primera vez que la vi plantarse con firmeza, y esa chispa me devolvió fuerzas. Al mediodía ya no quedaba rastro de pintura. En su lugar, Lupita colgó un par de banderitas de papel picado verdes y rojas como diciendo: «Aquí no se rinde nadie». Esa tarde me reuní otra vez con el licenciado Herrera. Llevaba las pruebas de las pintas y la llamada anónima. «Esto ya no es solo fraude ni violencia intrafamiliar», me explicó. «Ahora hay hostigamiento. Con esto podemos pedir medidas de protección más fuertes. Hágalo, licenciado. Quiero que quede claro que en este barrio no manda un bravucón». Por la noche, mientras cenábamos frijoles charros y tortillas recién hechas, Lupita me miró seria. «Dani, tienes que estar listo. Esteban no se va a detener. Si no puede contigo en los juzgados, intentará quebrarte con miedo». «Pues que lo intente», contesté mojando la tortilla en el caldo. Un puente no se derrumba por un viento fuerte, sino por grietas invisibles. Y las de él ya están a la vista. Rebeca bajó la cabeza, pero una leve sonrisa se le escapó. Días después recibimos la noticia, el juez aceptó las nuevas pruebas y amplió las restricciones contra Esteban. No podía acercarse ni a mí, ni a Rebeca, ni a Lupita. Tampoco podía comunicarse por terceros. Fue un respiro. Pero esa misma noche Rebeca recibió un mensaje en redes sociales desde una cuenta falsa. «El barrio no siempre va a estar ahí para salvar a tu papá. Cuida lo que más quieres». Ella me lo mostró temblando. Yo sentí el golpe directo en el estómago. No era ya un pleito por ladrillos y escrituras. Esteban había cruzado la línea y lo sabía. Salí al patio, miré el mural de mi madre y pensé: aquí estamos protegidos por algo más que paredes. Estamos protegidos por la memoria, por la fe, por la comunidad. Pero también entendí que la siguiente jugada de Esteban sería peligrosa, porque un hombre que pierde poder y prestigio se convierte en lo más temible, un animal acorralado. Y yo debía estar listo para ese zarpazo. La tensión se respiraba en cada rincón. Aunque el juez había impuesto medidas de protección, todos sabíamos que Esteban no se detendría. En el barrio los vecinos ya habían montado una especie de guardia espontánea, jóvenes en bicicletas. Rondaban por la noche, las señoras vigilaban desde las ventanas, y don Méndez, con su linterna de policía jubilado, patrullaba las esquinas como si el uniforme nunca lo hubiera colgado. «Aquí no entra ni una mosca sin que nos demos cuenta», me dijo una tarde acomodándose la gorra. «Ese tipo no entiende lo que significa un vecindario unido». Yo le agradecí. La solidaridad es un blindaje más fuerte que cualquier cerrojo. Mientras tanto, Rebeca se quedaba cada vez más en la casa. Al principio llegaba tímida como de visita. Después comenzó a ayudar a Lupita en la cocina, a barrer el patio, a encender las velas del altar. Verla de nuevo moviéndose en esos espacios me devolvía un poco de paz. Papá me dijo una noche mientras cenábamos tacos dorados con crema: «¿Cree que todavía pueda rehacer mi vida?». «Claro que sí, hija, pero tienes que soltar la piedra que te hunde». Ella bien entendió sin que yo mencionara el nombre de Esteban. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de decisión. La calma relativa se quebró un sábado por la tarde. Estábamos en plena reunión comunitaria en el zaguán, compartiendo atole y pan, cuando uno de los muchachos entró corriendo. «Don Dani, su camioneta está rayada». Salimos todos. En la carrocería vieja pero firme habían escrito con pintura negra: «Esto apenas empieza». Un murmullo recorrió a los presentes. Lupita apretó los puños. «Ya basta. Ese infeliz no entiende». Yo, en cambio, respiré hondo. «Tranquilos. Justo lo que quiere es que reaccionemos con rabia».
Tomé fotos, guardé evidencias y marqué de inmediato al licenciado Herrera. Con esto ya tenemos hostigamiento agravado, me aseguró. Vamos a pedir que lo detengan preventivamente. Esa noche, mientras limpiábamos la camioneta entre varios vecinos, el mural de mi madre parecía observarnos con serenidad. Me pregunté qué pensaría ella al vernos defender la casa como si fuera trinchera, y casi pude escucharla. La unión hace barrio hijo. Rebeca, con las manos todavía manchadas de pintura, se acercó a mí. Papá, ya no tengo dudas. Me voy a divorciar de Esteban. Sentí un alivio enorme, pero no lo celebré en voz alta. Sabía que esa decisión desataría lo peor de él. Y no tardó. Al día siguiente recibimos una notificación más. Esteban había interpuesto una contrademanda alegando que yo había manipulado a Rebeca para separarla de él. Lupita casi explotó de coraje. Hasta en eso es descarado. Yo guardé silencio, porque entendí que el pleito ya no era solo por la casa, ni por un matrimonio roto. Era una batalla por la verdad misma. Y en México la verdad puede tardar, pero cuando llega, arrasa como aguacero en verano. Esa noche recé frente al altar mirando la vela parpadear. Pedí fuerza no para mí, sino para Rebeca, que iba a necesitar valor para cortar con ese hombre de una vez por todas. Y mientras la llama bailaba supe que la tormenta estaba a punto de soltar su rayo más fuerte. El anuncio del divorcio de Rebeca cayó como trueno. Esteban explotó en cólera, llamó, escribió mensajes llenos de insultos, hasta envió a un supuesto amigo abogado a la casa para intimidarnos. Lo atendí en la banqueta con todo el barrio observando desde las ventanas. Dígale a Esteban que aquí no se amenaza a nadie, le solté firme, y que los jueces no se compran con gritos. El tipo masculló unas palabras y se marchó entre chiflidos de los vecinos. Era claro que el cerco comunitario lo incomodaba. Rebeca, mientras tanto, empezó a transformarse. Ya no era la mujer atrapada en el brillo falso. Poco a poco recuperaba la risa de cuando era niña. Una tarde se arremangó y junto a Lupita se puso a preparar tamales para todos los que habían ayudado a limpiar las pintas. Hace años que no cocinaba así, dijo sudando pero sonriente. Había olvidado lo que se siente compartir, no vender. Lupita la abrazó orgullosa. Yo observaba desde la mesa con el corazón ardiendo de gratitud. La casa volvió a sonar como antes, con voces risas y olor a masa cocida. Pero Esteban no estaba dispuesto a perder sin arrastrar a todos. En la siguiente audiencia llegó con un fajo de papeles y un discurso ensayado. Su señoría, mi esposa, está siendo manipulada por su padre. Le llenó la cabeza de mentiras, la puso en mi contra. Esto es un complot. El juez lo interrumpió seco. Señor Salgado, lo que tenemos son videos y testimonios en su contra. Si no aporta pruebas reales, no me haga perder el tiempo. Esteban enrojeció, pero siguió despotricando hasta que lo callaron. Rebeca, desde el otro lado, respiraba agitada, pero se mantuvo firme en su decisión de separarse. Esa misma semana el licenciado Herrera me trajo buenas noticias. Daniel, logramos que el INAH inicie el proceso para registrar tu casa como patrimonio histórico del barrio. Eso significa que ningún desarrollador podrá tocarla sin permisos imposibles de conseguir. Sentí que un peso enorme se me quitaba de encima. Ya no era solo mi defensa personal, era la protección institucional de la memoria de mi madre y de todo el vecindario. Gracias, licenciado. Este triunfo no es mío, es del barrio entero. Al enterarse, Esteban enloqueció. En las redes sociales lanzó un video en vivo acusándome de ser un viejo manipulador que se aferra a una ruina sentimental. Pero el tiro le salió por la culata, los comentarios se llenaron de burlas. El magnate de balas de Salva otra vez. Mejor que te dediques a vender humo porque ladrillos ya no. Los mismos inversionistas, que antes lo aplaudían, comenzaron a borrarlo de sus listas de contactos. Esa noche, mientras el barrio celebraba con guitarras y mezcal la noticia del patrimonio histórico, yo observaba a Rebeca tocar las palmas al compás de un son jalisciense. Vi en sus ojos un brillo nuevo, no el reflejo de un anillo caro, sino el resplandor de haber recuperado la dignidad. Y entendí que aunque Esteban intentara su último manotazo, ya no tenía con qué sostenerse. El puente de su mentira estaba colapsando. El barrio seguía de fiesta por la noticia del patrimonio histórico, pero yo no me confiaba. Conocía a Esteban lo suficiente para saber que un hombre herido es más peligroso que uno envalentonado. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras, vi luces acercarse a la casa. Eran 2 camionetas oscuras. Mi corazón se aceleró. Toqué la campana vieja que usábamos para emergencias. En segundos, don Méndez y los muchachos del barrio
Aparecieron con lámparas, palos y hasta un par de perros. Las camionetas se detuvieron frente a la banqueta. 3 tipos bajaron con aspecto de guardias privados. Intentaron intimidar, pero la calle ya estaba llena de vecinos mujeres, con celulares grabando hombres de brazos cruzados, jóvenes firmes. «Buenas noches», dijo uno de ellos fingiendo cortesía. «Venimos a hablar con el señor Montoya, parte de un asunto pendiente». Me adelanté sin temblar. «Yo soy. ¿Qué quieren? ¿Solo un arreglo amistoso? Para no seguir en tribunales». Lupita lo interrumpió con voz de trueno. «Arreglo es el que vas a tener con la policía si no se largan». Las cámaras de los vecinos grababan cada movimiento. Los tipos intercambiaron miradas, midieron la situación y al final se subieron de nuevo a las camionetas. Al arrancar uno gritó: «Esto no acaba aquí». «Aquí sí acaba», respondió don Méndez alzando la linterna. «Porque esta calle se respeta». La tensión de esa noche se transformó en una convicción aún más fuerte. Al día siguiente el barrio organizó una asamblea vecinal en la plaza. Con micrófono prestado y sillas de plástico votamos por formar un comité para vigilar la casa y denunciar cualquier intento de hostigamiento. «No defendemos solo a don Dani», dijo la señora de la papelería. «Defendemos la memoria del barrio. Si dejamos que un advenedizo se lleve una casa mañana, se lleva la cuadra entera». El aplauso fue unánime. Yo, con el corazón hinchado, agradecí con humildad. Mientras tanto, Rebeca avanzaba en su proceso de divorcio. Una tarde, entre papeles y firmas, se quebró en llanto. «Papá, siento que todo esto es culpa mía. Yo lo traje a la familia, yo lo defendí». La abracé fuerte. «Mija, no te castigues. La culpa es de quien engaña, no de quien confía». Lupita, siempre directa, agregó: «Y más culpa sería no aprender. Ahora levántate, que todavía tienes mucho por vivir». Rebeca sonrió entre lágrimas. Era la primera vez que la veía con la frente erguida desde hacía meses. Los días siguientes transcurrieron con relativa calma. La patrulla del barrio rondaba más seguido y los vecinos se turnaban para vigilar. Yo seguía alerta, pero en paz. Hasta que llegó la sorpresa. Una mañana, Herrera apareció en la casa con expresión seria. «Daniel, me llegó un rumor pesado. Esteban anda buscando comprarse testigos falsos para decir que tú fuiste el agresor». Sentí que la sangre me hervía, pero Herrera levantó la mano. «Tranquilo. Tenemos la comunidad, tenemos las grabaciones. Pero esto significa que su desesperación está al tope. Se nos viene el último golpe». Miré el mural de mi madre en la barda, las flores de cempasúchil frescas que las vecinas habían puesto, y pensé: que venga. Ya no estoy solo. Aquí nos defendemos con memoria y con verdad. Porque lo sabía, el clímax de esta batalla estaba a punto de estallar. La noticia no tardó en confirmarse. Esteban había presentado nuevos testigos que juraban haberme visto amenazarlo con un arma real. 2 hombres trajeados con pinta de oficinistas aparecieron de la nada para sostener su mentira. «Viejo recurso», resopló el licenciado Herrera cuando me lo contó. «Compró testimonios. Pero tranquilo, Daniel, tenemos cómo desarmarlos». Yo asentí, aunque por dentro sentía el golpe. La justicia en México es frágil, y aunque uno tenga la razón, el dinero suele torcer las cosas. El día de la audiencia la sala estaba llena. Los 2 supuestos testigos declararon con seguridad ensayada que yo había alzado la pistola, que había amenazado con disparar, que Esteban había actuado en defensa propia. El juez los escuchó con gesto impenetrable, pero yo vi cómo Lupita se retorcía en la banca con ganas de gritarles en la cara. Cuando llegó nuestro turno, Herrera pidió proyectar las grabaciones completas, no solo los fragmentos ya vistos. En ellas se observaba a Esteban golpeándome primero, presionándome con la pistola, y luego disparando en vacío. Los supuestos testigos ni siquiera aparecían en la escena. Su señoría dijo: «Herrera», con voz firme: «aquí queda claro que estos hombres no estaban presentes. Son falsos testigos». El juez los miró severo. «¿Tienen algo que explicar?». Ambos se quedaron en silencio tragando saliva. La mentira se les había desplomado encima. Rebeca, sentada detrás de nosotros, se levantó con valor. «Yo estuve ahí, su señoría. Fui testigo directa. Y lo que dicen esos hombres es falso. Mi papá jamás levantó un arma». El silencio fue absoluto. El juez asintió y ordenó investigar a los testigos por perjurio. Esteban, rojo de furia, golpeó la mesa. «Todos están contra mí. Esto es un complot». El juez lo reprendió con voz dura. «Lo único evidente aquí es que usted ha intentado engañar al tribunal». Al salir de la sala, la gente que se había enterado del caso nos esperaba afuera.
vecinos conocidos hasta curiosos. Cuando vieron a Rebeca de mi lado, la aplaudieron. Ella bajó la cabeza, pero sus ojos brillaban de dignidad recuperada. Papá me dijo, tomándome de la mano, «Ya no tengo dudas. Estoy contigo con la casa con el barrio. Esteban ya no me va a arrastrar más». Sentí que se me aflojaban las piernas, no por cansancio, sino por alivio. Después de tanto, al fin, mi hija estaba de regreso. Esa noche el barrio organizó una cena espontánea en el patio pozole, tostadas, refrescos y guitarras. Todos celebraban la caída del engaño. Esteban, cada vez más aislado, se convertía en motivo de burla. De magnate pasó a payaso, dijo don Ramón sirviéndose otra tostada. Y lo peor, agregó Lupita, es que ni siquiera sabe que ya perdió. Yo los escuchaba agradecido, pero en el fondo sabía que Esteban aún no se rendiría. Era como un río crecido, aunque se esté secando, siempre intenta arrastrar lo que encuentre a su paso. Miré el mural de mi madre iluminado por las velas, y pensé que venga con lo que quiera. Aquí lo vamos a enfrentar, porque lo peor que le puede pasar a un hombre sin raíces es toparse con una comunidad que no se vende. El golpe de Esteban no se hizo esperar. Una madrugada, cuando el barrio dormía, intentó su jugada más baja, incendiar la casa. Yo desperté con el ladrido desesperado de los perros y el olor a humo. Corrí al patio. Una esquina de la barda ardía envuelta en llamas pequeñas pero feroces. Lupita gritaba, los vecinos salían en pijama con cubetas y Rebeca corría con la manguera. Agua rápido, ordenó don Méndez, que apareció con una linterna y la voz de mando intacta. En minutos el barrio entero estaba ahí formando cadena humana con cubetas, desde la toma de agua hasta la barda. El fuego chisporroteaba, pero ante la unión se rindió. Al poco rato solo quedaba humo y tizne. Cuando la policía llegó, encontró un bote de gasolina tirado a pocos metros. Y una cámara del vecino había grabado una silueta corriendo hacia una camioneta blanca. No hacía falta decir quién era. Ahora sí lo tenemos, dijo Herrera cuando le mostré el video. Yo, en cambio, me quedé en silencio. No sentía triunfo, sino una tristeza honda. Esteban había caído tan bajo que ya no buscaba ganar, sino destruir. El barrio, lejos de asustarse, se fortaleció. Al día siguiente amaneció la barda reparada con ladrillos nuevos, pintada de cal fresca. Y los jóvenes del equipo de fútbol pintaron encima un nuevo mural, una paloma blanca sobre llamas apagadas, con la frase: «Aquí no se rinde nadie». Esto es más fuerte que su gasolina, me dijo uno de ellos. Porque donde él quema, nosotros sembramos. Sentí que mi madre nos miraba desde el cielo sonriendo. En la audiencia siguiente, las pruebas del intento de incendio se presentaron. El juez ya no tuvo paciencia. «Señor Salgado, usted representa un peligro para esta familia y para la comunidad. Ordeno su detención preventiva mientras se resuelve la causa». Esteban estalló en insultos. Lo tuvieron que sacar esposado, escupiendo amenazas que ya nadie creía. La sala lo miró, como se mira a un animal atrapado, con una mezcla de lástima y alivio. Rebeca lloró al ver a su esposo reducido a eso. «Papá, todavía me duele». La abracé. «El dolor pasará, hija. Lo que no podemos permitir es que pase el veneno». Ella asintió con los ojos húmedos pero firmes. Esa noche el barrio volvió a reunirse en mi casa. Guitarras, pozole, cerveza fría. Lupita levantó un brindis por la memoria de nuestra madre, por la dignidad de este barrio y por la fuerza de no dejarnos nunca. Todos aplaudieron. Y yo, mirando el altar iluminado por velas, pensé que la batalla estaba llegando a su fin. Pero también sabía que el último capítulo aún no estaba escrito, porque más allá de Esteban quedaba una herida que necesitaba sanar, la de mi propia familia. Con Esteban detenido, la calma volvió poco a poco al barrio. Pero dentro de la casa quedaba una herida abierta, la relación con Rebeca. Ella pasaba las tardes ayudando a Lupita en la cocina, amasando tortillas o picando verdura. A veces reía con naturalidad como en otros tiempos, pero otras se quedaba callada mirando al vacío. Una noche, mientras todos cenaban en el patio, me pidió hablar a solas. Nos sentamos bajo el árbol de guayaba que mi padre había sembrado. «Papá», empezó con voz temblorosa, «no sé cómo reparar todo el daño que causé. Le fallé a usted, a la memoria de la abuela, al barrio. Mija», le dije mirándola a los ojos, «lo importante no es el error, sino lo que uno hace después. Tú abriste los ojos y diste el paso correcto aunque tarde. Eso también es valor». Ella lloró, apoyando la cabeza en mi hombro. «Algún día podré recuperar el respeto de todos.
El respeto no se pide, respondí. Se construye como un puente ladrillo por ladrillo, acción por acción. Con el tiempo la comunidad comenzó a incluirla de nuevo. La señora de la papelería la invitó a un taller de manualidades, los jóvenes le pidieron consejos para redes sociales, y en las posadas la vi cantar villancicos sin vergüenza. El barrio que sabe castigar también sabe perdonar cuando ve sinceridad. Una tarde Lupita me dijo al oído: «Tu hija está regresando, Dani, pero no la sueltes, todavía está frágil», asentí. A veces la veía mirar al horizonte como preguntándose en qué momento perdió tanto tiempo con Esteban. El proceso legal avanzaba. Herrera nos confirmó que el patrimonio histórico ya estaba aprobado oficialmente. «Tu casa está blindada, Daniel. Ningún especulador podrá meterle mano». Lloré en silencio. No por la casa en sí, sino porque era como escuchar a mi madre decirme: «Lo lograste, hijo. Protegiste nuestra historia». Pero había una última grieta por cerrar. Un domingo después de misa, Rebeca se acercó a Lupita. «Tía, sé que usted me odió por lo que hice, pero quiero pedirle perdón». Lupita la miró con dureza. «No te odié, niña. Te quise sacudir porque veía que estabas dejando que te compraran. Si hoy estás aquí, es porque te atreviste a romper esas cadenas, y eso merece respeto». Rebeca rompió en llanto. Lupita la abrazó fuerte, y yo al verla sentí que el puente familiar se estaba reconstruyendo. Esa noche en el altar encendimos una vela especial para mi madre. Todos juntos rezamos un rosario breve. Al terminar el silencio fue profundo pero no pesado, era un silencio de paz. Yo pensé: la batalla casi termina. Lo que queda ahora es curar, reconstruir y honrar la memoria. Pero todavía faltaba que el juez dictara la sentencia final contra Esteban. Y ese sería el cierre definitivo de esta historia. El día de la sentencia llegó con el repique solemne de las campanas de la iglesia del barrio. Desde temprano la gente me deseaba suerte en la banqueta en la fonda, hasta el voceador del periódico me regaló una sonrisa cómplice. Era como si toda la comunidad caminara conmigo hacia el juzgado. La sala estaba llena de vecinos curiosos, reporteros locales, y en primera fila Lupita con su rebozo azul y Rebeca con el rostro firme. Esteban entró esposado, con el cabello desordenado, y la arrogancia hecha jirones. Ya no era el magnate inmobiliario, sino un hombre derrotado sostenido apenas por su rabia. El juez repasó el expediente: amenazas, intento de fraude, testigos falsos, hostigamiento y el incendio frustrado. Luego alzó la mirada. «Señor Salgado, este tribunal no solo juzga delitos, sino también actitudes que hieren a una comunidad entera. Usted intentó despojar, intimidar y destruir. La ley lo condena a trabajos comunitarios, restitución económica y la prohibición definitiva de ejercer como notario o intermediario inmobiliario». Un murmullo recorrió la sala. Esteban palideció. El juez remató: «Y como parte de su servicio deberá colaborar en la restauración de inmuebles históricos de esta ciudad. Aprenderá lo que significa construir en lugar de destruir». Lupita me apretó el brazo. Rebeca lloraba en silencio, no de tristeza sino de alivio. Yo solo asentí. No necesitaba venganza, la justicia había puesto a Esteban donde correspondía. Al salir el barrio nos esperaba como si se tratara de una procesión. Había aplausos, abrazos y hasta mariachis que los muchachos habían contratado con una colecta improvisada. Sonaron guitarras y trompetas y yo sentí que la casa de mi madre celebraba con nosotros. Esa noche encendimos todas las velas del altar. Rebeca colocó flores frescas de cempasúchil y murmuró: «Gracias, mamá, por cuidarnos desde arriba». Lupita sirvió mezcal en vasitos de barro. Brindamos. «Por la memoria, por la dignidad y por la familia», dijo ella. «Y por la comunidad», añadí yo. La casa volvió a abrir sus puertas como en tiempos de mi madre. 2 veces al mes organizamos comidas comunitarias, pozole, enchiladas, pan dulce y música en vivo. Los niños corrían por el patio, los vecinos traían guitarras y hasta turistas curiosos llegaban a conocer la casa que el barrio defendió. En la entrada colgamos una foto enmarcada, no del juicio, no de Esteban esposado, sino de la sonrisa que sostuve aquella noche en que me golpeó con la culata y exigió mi firma. Debajo un letrero pintado a mano con las palabras de mi madre: «Mantente suave. El acero vive dentro». Hoy cuando me preguntan cómo resistí, siempre respondo lo mismo. Los puentes no se enojan con las tormentas. Se mantienen firmes hasta que el agua baja y las grietas quedan a la vista. Esteban creyó que podía humillarme, comprar voluntades y borrar nuestra historia.
Pero descubrió tarde la verdad: una casa no es mercancía, es promesa. Y cuando una comunidad defiende esa promesa, ni balas de salva, ni amenazas la derriban. Sonrío, recuerdo el eco de aquellas palmas del barrio en plena noche, y sé que ganamos algo más que un juicio. Recuperamos la certeza de que la memoria, la dignidad y el amor familiar son más fuertes que cualquier especulación. La batalla terminó, y nosotros seguimos de pie.